¿Qué es lo que pasa? Viejo, ¿por qué te traen aquí en el día de hoy? Yo tengo mis documentos. Ajá. Y ahí se me robaron mis documentos. Y yo fui en la central de la capital y me dio un papel. Que ahí yo tengo que buscar el carnet el mes que viene. Con ese carnet y el papel, ellos pueden dejar uno tranquilo. ¿Qué tiempo hace que te lo robaron los documentos? 2 semanas. ¿Dónde te lo robaron? Fabricio Wilkins. ¿Dónde te lo robaron? Yo estaba saliendo en como dice, Leopiantina. ¿Qué tiempo tienes tú en el país ya? Yo tengo 15 años. ¿Está legal según tú? Si yo tengo mi visa y pasaporte y carnet de inmigración, y ahí se me dijo, vaya, todo. Ahí nada más, pues yo quedaba con el recibo en mi casa. Yo fui en la capital, ya me dio un papel de la policía a renunciar. Y ahí yo tenía que ir este mes a buscar mi carnet. Tu opinión sobre este operativo, ¿qué te parece esto, lo que está sucediendo con ustedes? Ese no es buena cosa, no es buena condición. Pero déjame hablar con la gente, ese no es buena cosa. Porque si uno está legal, ellos tienen que comportar uno como bien, como vale, porque uno son humanos. Dale, uno son humanos. Dale. Uno son humanos. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿El nombre tuyo cuál es? ¿Ustedes quieren que lo dejen tranquilo? Que lo dejen trabajar a ustedes. Moreno, ¿por qué te traen, Moreno? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te traen? ¿Dónde estaba, Moreno? ¿Dónde estaba cuando te agarraron? ¿Está legal tú o ilegal? ¿Ilegal? ¿Tiene documentos? No, señor. Pero ahí se quedó. ¿En tu casa están los documentos? ¿Por qué tú no lo cagas arriba si sabes que están haciendo tu operativo? No, pero yo fui a Colmado para comprar una cosa para lavar, pero la policía me quedó preso. Te preguntamos los documentos, no los tenías y te trajeron. No, pero hay muchos tigres para la calle, pero yo no ando con Pero que si tú sabes que tú estás así, que están estos operativos, ¿por qué tú no te echas tus documentos arriba? yo fui a Colmado para comprar asa para lavar, pero en cuanto yo salí, pero la policía me quedó preso. O llama a alguien que te traiga esos documentos, entonces. ¿Qué documento? No, pero lo que pasa es que yo tengo que convencer que no vaya a Haití. Porque yo creo que la cosa no va a salir así, que dejarlo allá a Haití. ¿Y cómo tú cruzaste sin documento entonces? No, tú sabes, uno tengo que no tú solo. ¿Qué tiempo tienes en el país ya? ¿Qué tiempo llevas aquí en el país? Yo tengo un país de tiempo, como 15 años. ¿Qué te parece lo que está sucediendo con ustedes, este operativo? ¿Cómo tú valoras esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué tú opinas sobre esto? ¿Cuánto le cobran por traerlo aquí al país? ¿Cuánto le cobran? No, 12,000 pesos. 12,000 pesos. Pero yo mismo. ¿El nombre tuyo cuál es? ¿El nombre tuyo? ¿Cómo te dicen a ti? Quiere decir que te llevo.